Buenas, mi nombre es... Buenas, mi nombre es Antonio Hernández del programa de Radiología y Imágenes Ópticas. Vengo hoy a hablarles o mostrarles con un simulador el estudio de un paciente que tiene, que vamos a hacer una tomografía contrastada de toras y abdomen. Comenzamos el estudio con lo principal, con una simulación contestando la llamada que nos hacen para informarnos con respecto al paciente. Esto nos da la información del paciente, está solicitando por un politrauma. Nos dan el nombre y el número de identificación del paciente. Ya nos mandaron la información de la clínica o de médica, entonces nosotros la validamos. Realizamos la médica, donde aparecen los datos del paciente, apellido, nombre de nacimiento, número de documento, fecha en la cual se hace la solicitud y que le están solicitando. Vemos la historia clínica, por lo cual vuelve a aparecer la información, pero un poquito más extendida del paciente. Nos damos cuenta que literalmente en cita nos dice que el paciente ya tuvo una ecografía renal y de vías urinarias. Y también tiene una cita anterior con ortometría. Entonces nos dice que el motivo de consulta del paciente fue traído de emergencia a urgencia, ya que había sufrido un accidente, por eso el trauma. Listo. También tenemos que el paciente tiene trauma cerrado del tórax y abdomen, luego de haber caído de una altura de 5 metros. El paciente manifiesta dolor y dificultad. Antecedentes familiares, no tiene ninguna importante de nada, ni importante de nada. Hábitos tóxicos, alcohol niega, tabaquismo ocasional, drogas niega, infusiones niega. Listo, después de haber verificado los datos del paciente, bueno, como es contrastado, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que ver los exámenes, principalmente en la actividad. Listo. Tengamos en cuenta que la mayoría de los laboratorios, lo que son los valores de creatinina, suelen manejar una referencia de 0.6 a 1.3 o 1.2. Casi todos los laboratorios. Cuando son de adultos, cuando son de niños, de 0.4 a 1. Bueno, en este caso tenemos un paciente masculino. Normalmente el masculino se tiene una referencia o punto de valores de referencias de 0.7 a 1.3. Verificamos. Tengamos en cuenta que es contrastado, por lo cual siempre va acompañado de un consentimiento informado, en el cual se le explica al paciente detalladamente el estudio que se le va a realizar y que lleva, por qué se la pasa en medio de contraste, se le hace las explicaciones e indicaciones. Después de haber verificado todo esto, procedemos y vamos a recibir al paciente. Recordemos que viene por trauma, o sea que viene con personal médico, su acompañante, que lo trae en camilla. Entonces, hacemos que el personal médico pase, después hablamos con ellos, vamos y hablamos con el paciente. Siempre tenemos que hablar con el paciente porque con el cual nosotros vamos a trabajar o a tratar. Listo, tenemos al paciente, verificamos con él, mientras estamos hablando, si todavía está despierto, está consciente, qué tan lúcido está, verificamos su nombre, su número de documento, la edad que tiene, le damos indicaciones, pasamos, luego de eso, pasamos al paciente de la camilla en la cual la traen, con cuidado, tenemos que tener en cuenta que es un politrauma,
que es un trauma que viene de lo que es el tórax y el abdomen. Entonces se pasa con cuidado con el médico que nos trajo hacia nuestra canilla, hacia capa de a la tomografía, la tomógrafo. Listo, antes de iniciar nosotros con él, pues hablamos con el acompañante, le explicamos de que la persona, el paciente que tenemos, bien lo que se le va a realizar y que mientras tanto necesitamos que él espere afuera. Listo. Posicionamos bien al paciente perdón, para poder realizar el examen. Normalmente acá en el simulador, porque la opción, la vida real simplemente aparece una sola línea, ¿ya? Aquí aparece y sin embargo aparecen cuatro, que tenemos la sagital, la coronal y la axial. Y nos sale una extra que vendría siendo desde donde arrancaría para hacer la tomografía. Ya tenemos. Mientras que vamos posicionando al paciente, las demás se van ubicando. Ya tenemos la sagital y la coronal. Entonces vamos ubicando al paciente para que hagamos la última ubicación del paciente. Ya la axial sector verde. Listo, falta una sola línea porque se coloque un verde. Esto se hará apenas la identificación al tomógrafo. Claro, el mismo donde se detuvo, porque desde ahí comienza él a tomar las imágenes del paciente. Listo, venimos al paciente que colocaron el catéter. Tenemos que manejar el equipo por el cual se le va a colocar, se le va a pasar el medio de contraste. Antes de pasar nosotros el medio de contraste, siempre hay que verificar la vía, de que la vía esté buena, que sí esté funcionando, de que no nos vaya a causar inconveniente. Mira que aquí sale el mensajito, vena canalizada impermeable, o sea que está óptima para el funcionamiento o de lo que nosotros damos realizado al paciente, que no sale el medio de contraste. Bueno, volvemos, hablando con el paciente, le damos las indicaciones del estudio que se va a realizar, que necesitamos que nos colabore al estar quieto, no moverse, escuche muy claramente las órdenes que le vamos a dar, que va a haber en ciertos momentos en los cuales se le va a decir que va a tomar aire, que no se va a mover, que necesitamos que esté tranquilo y por más que pueda, lo más que pueda, que nos colabore con respecto a eso. Ahora, él siempre debe mantener informado si siente alguna molestia. En esta parte también se le recuerda al paciente que cuando se la pasa el medio de contraste va a sentir o va a tener cierta sensación. Entonces, para que él tal vez no se vaya a asustar ni nada. Después que ya le hayamos dejado al paciente ubicado, que le hayamos explicado todo, nosotros lo trasladamos hasta la área de mando. Entonces, hablamos con el paciente, con el micrófono, indicando las cosas. Al paciente hay que repetirle 3, 4, 5 veces si es necesario, pero si no, listo, pasamos acá entonces a protocolos. Recordemos que el paciente viene por un politrauma. Listo. Es de tórax y abdomen y se le va a hacer un estudio. Bueno, señalamos para comenzar con el programa. Le damos iniciar al tomógrafo. Ahí mismo va moviendo el paciente, vuelve y ahorita lo ubica. Aquí tenemos nuestra imagen del programa que va desde las imágenes que se ve clara que tiene que ser tórax hasta el abdomen, que se aprecie completamente. Entonces ya aquí procedemos a hacer el tórax venoso, que en esta parte pues debemos programar. ¿Listo? Acá, si le damos en este botoncito, nos permite
ampliar la imagen o los cuadros, los visores, las ventanas, para saber dónde deberían de quedar para tener las imágenes claras y precisas. Entonces tenemos el 2, 3, aparte. Vamos a comenzar con el número 2. Tenemos que hacerlo más ancho. ¿Vale? ¿Para qué? Para que abarque toda el área que necesitamos para poder tomar las ventanas de obra penoso y también la ventana del abdomen venoso. Mientras que vamos ubicando, vamos aquí haciendo cuadrando, verificando desde la imagen de dónde debe estar, que cuadre, donde debería quedar. Vamos ubicando poco a poco. Ubicando el paciente. Listo, en este punto ya tenemos la primera ventana organizada porque nos marca o nos hace una marquilla verde. Ahora pasamos a la número 3. Tienen que repasar a la segunda ventana. La primera nos queda la línea, la segunda marquilla que nos confirma que está bien. Ahora procedemos a hacer lo mismo con la número 3 o con la segunda ventana, que ya sería la ventana de abdomen abdominal. La ventana aquí ya nos quedan las dos ventanas ubicadas. Al hacer esto, pues simplemente le damos a aceptar a la programación, el equipo carga. Listo. Ya podemos hacer la ejecución. Ya con esto quedan las dos ventanas de tórax venoso y abdomen venoso. Listo. Entonces en este punto ya le damos ejecutar, donde tenemos que activar tanto
tomógrafo como el equipo para administrarle el contraste. Este proceso demora alrededor de casi 2 minutos. Durante todo este tiempo hay que dar las recomendaciones al paciente que por favor colabore, que le esté quieto, que esté tranquilo, que no se mueva, que preste atención a las indicaciones que le estamos dando, que por favor colabore. Y también le hacemos la aclaración que si, mientras que se está pasando el medio de contraste, él va a sentir o va a tener una sensación para que no se vaya a la mano. Listo, ya al último al paciente se le dice que mantenga la respiración, que esté tranquilo, que respire, pero que la sostenga. Que tome aire, lo sostenga y lo respire, lo mantenga. Luego, cuando ya se está terminando la tomografía, el equipo nos va a hacer el aviso que ya ha terminado esa parte. Listo, se le dice al paciente que esté tranquilo, que tome aire. Cuando ya hayamos terminado, no vamos a retirar el paciente seguro, ¿no? Primero pasamos a revisar las imágenes, siendo así la verificación de la calidad de imagen, cómo están o cómo se ven. Listo. Aire completamente. Verificamos que se vea todo lo que necesita. Al terminar, y ya digamos, visto o verificado las imágenes, pues aquí sí procedemos a salir, a hablar con nuestro paciente, le hablar con él, yo, cómo se encuentra, lo vamos sacando del tomógrafo. Le decimos al paciente que ya hemos terminado de nuestra parte. ¿Listo? Mientras que se va ubicando, normalmente en estos estudios siempre suele haber alguien que nos colabore con el paciente para poderlo trasladar a la clínica o en su defecto en silla de ruedas. Ya antes de que el paciente se vaya, volvemos a tener cuidado con él, diciéndole que ya todo aquí ha terminado, que bueno, con respecto a nosotros ya todo salió bien y que las imágenes las va a ver el médico. Ya ahí serían el tratamiento después. Al paciente retirarse, pues ya hacemos lo mismo con nosotros. Venir a nuestra mano y hacer las reconstrucciones necesarias. Entonces, pasamos al tórax venoso. Vemos las imágenes en tanto en corte coronal, sagital y axial. Entonces, hacemos las reconstrucciones en corte sagital. Hacemos la reconstrucción por coronal y en sagital. También hacemos la reconstrucción que se llama, sí, ya de la parte venosa, que se está viendo del paciente, el tórax venoso, que viene siendo. Cada una de estas imágenes que se generan, normalmente nosotros siempre la verificamos. Normalmente cuando uno está con el equipo de tomografía, tal vez que generaciones, uno simplemente el programa y manda a reproducir. Cuando ya él haya terminado, hacemos lo mismo con abdomen venoso. Corte coronal, cuando él ya haya terminado, nosotros vamos un momentito, verificamos cómo quedó la imagen, cómo se ven cada uno de las reconstrucciones que se mandaron a hacer. ¿Ya? Y por último, cuando ya llegamos verificado pues, la subunidades, que es donde se está el fotograma, el corazón venoso, el abdomen venoso, los cortes que se hicieron, que fue sagital y coronal, el corazón venoso, y el corte axial venoso, pero y esto se punto, ya el paso.
Abdomen también venoso de sagital. Al confirmar todo, pues lo enviamos y confirmamos. ¿Listo? Ahí acabamos. En este punto le damos ya, se da bien. En finalizar, damos finalizar estudio. En estudio 3. Hemos cumplido aquí con el uso del tomógrafo. Está bien, nosotros cuando llegamos terminado con el uso del tomógrafo, al final no voy a ver el resultado. Aquí nos dicen cuál fue la falencia de grupo, ¿sí? Qué errores se cometieron, qué hicimos bien, qué no hicimos. Listo. Cada uno de estos son indicaciones o recomendaciones que va a hacer el sistema. Ahora, al finalizar, podemos seleccionar un caso nuevo. Tenemos aquí diferentes casos. Cráneo simple urgente, antes ambulatorio, un abdomen contractado urgente, un cuello contractado, un tórax contractado, una tomografía de un urotac, ¿no? Un angio de arterias pulmonares, abdomen trifásico, angio de aorta, tórax, abdomen. Pasamos a la siguiente. Tenemos el que vamos a hacer, que es una tomografía contractada de todo el abdomen. Tenemos una tomografía angio de aorta. Tenemos una tomografía de tórax de alta resolución, una columna lumbar, biopsia de pulmón y la tomografía de arterias torácicas. Tenemos diferentes estudios acá para poder practicar y hacer la simulación. Salimos del simulador.